Buenos días, tardes o noches, mis engasados y engasadas. Bienvenidos nuevamente a este su canal, El Narrador. En esta ocasión, les traigo una historia que nos demuestra que cada acción lleva una reacción. Acompáñenme. Mi esposa dejó a nuestra hija recién nacida con la vecina y se fue a vivir con su amante. Pero tras 15 años, regresa y mi hija se encarga de sacar la basura. Estoy escribiendo aquí porque no puedo entender ese dicho que dice que el tiempo se supone que suaviza las cosas, porque la distancia se supone que cura las heridas, y que negarme a reconocer después de tantos años me vuelve amargado o cruel. Yo no lo veo así, pero suficiente gente ha opinado sobre eso y me gustaría que alguien lo explicara. ¿Por qué para mí todo tiene sentido? Cuando la gente te lastima, eso es todo, y no soy el único de mi familia en pensar lo mismo que yo. Si bien ahora tengo 44 años y tengo algunas canas en mi cabeza que me hacen ver más maduro, si lo soy o no, no soy el más indicado para decirlo. Pero hace 15 años era un padre recién estrenado y un esposo que pensaba que su vida, aunque estaba a punto de volverse más difícil, también estaba a punto de tener sentido. Carol y yo nos casamos jóvenes, no imprudentemente jóvenes, pero lo suficientemente jóvenes como para que nos convirtiéramos en adultos juntos. Salíamos durante varios años, nos casamos a mediados de los 20 y hablamos de tener hijos desde temprano. Ali, nuestra hija, no fue un accidente, fue planificada. Hablamos de nombres, escuelas, vecindarios y edad suficiente para comenzar a tener novio. Es broma, pero me gusta bromear a veces que soy un padre duro, cuando soy un padre orgulloso de mi hija. Discutimos hasta por los colores de pintura para un cuarto de bebé. De mi perspectiva, nuestro matrimonio estaba bien encaminado porque ambos queríamos las mismas cosas. Nuestras únicas discusiones eran el color de la pintura. Trabajamos, pagamos cuentas, teníamos un matrimonio bastante normal. No había peleas a gritos, no había grandes diferencias que yo supiera, no hubo amenazas. Sí había grietas, no las veía como estructurales. Cuando nació Ali, todo se estrechó. Cualquiera que haya pasado por eso sabe que ese primer tramo es brutal. No hay sueño, no hay rutina. Es como vivir debajo del agua. Así te sientes todo el tiempo. Carol estaba agotada y yo no estaba mucho mejor, pero intentaba mantenerme fuerte. Volví al trabajo rápidamente porque necesitábamos el ingreso y cuando llegaba a casa, yo tomaba el relevo para que ella pudiera dormir. Era una etapa en donde nos costaba ser románticos, pero a veces los matrimonios tienen que entrar en esa fase para sobrevivir porque tienes un bebé. Lo veía como algo temporal y que cuando nuestra bebé se hiciera más grande, todo volvería a nuestra normalidad. Ahora, con un nuevo integrante, Ali tenía solo unas semanas cuando Carol se fue. Ni siquiera tuvimos una charla sobre el tema, mucho menos una discusión que la haya empujado a irse. Simplemente se fue. Esperó hasta que yo estuviera en el trabajo, empacó algunas cosas y dejó una nota. Qué considerada, ¿no? Ya ha pasado mucho, así que es probable que me haya olvidado de algunas palabras, pero en esencia decía algo como que se había vuelto a encontrar a sí misma, que se iba para estar con alguien que la hacía sentir viva. Dijo que Ali estaría mejor sin ella, porque no servía para ser madre, algo que le había mostrado la vida en estas semanas. No quería la custodia. Hizo un plan de transición para que yo la cuidara. Ni siquiera se despidió de su hija. Al menos no la dejó sola. Y la dejó con una vecina que solía cuidarla unos minutos si Carol necesitaba salir por un momento. Lo hizo poco, antes de que yo llegara, para que la vecina no tuviera sospechas y me llamara al trabajo. Así que llegué a casa, que estaba vacía, hasta que fui a recoger a mi bebé y había una recién nacida que necesitaba ser alimentada. No sé cómo explicar cómo fueron las semanas siguientes.
pero la palabra caos hace un buen trabajo. No lo digo por lástima, es simplemente un hecho. No sabía cómo hacer muchas de las tareas que le toca a un padre, mucho menos alimentarla, porque hasta el momento de eso se encargaba Carol por obvias razones. Esto puedo decírtelo. Aprendí rápido porque no tenía elección. Tomé una licencia sin sueldo. Envié una señal de socorro a mis padres y traté de adaptar todo para resolver ese problema. Volví al trabajo demasiado pronto, porque las cuentas no les importa tu vida familiar, o que yo todavía no aprendiera cómo preparar un buen biberón. Al final lo hice, pero tomó más tiempo del necesario. Carol se mudó con el hombre por el que nos dejó. El tipo debe tener un nombre como Carlo Jacob, pero para mí era cara de perro, por eso lo llamaré Eric, para que sea más corto, sin dobles intenciones aquí. Eso lo supe por terceros. Ella no me lo dijo directamente. Al principio asumí que volvería o al menos querría ver a Ali. No lo hizo ni una sola vez. Nunca la llamó o le envió un regalo para su cumpleaños. Ni siquiera mensaje de texto, ni apoyo económico. A menos que cuentes un puñado de transferencias inconsistentes que se detuvieron por completo después del primer año. Presenté la demanda de divorcio unilateralmente porque tenía que hacerlo. No podía quedarme casado con una mujer que abandonó a su hija y que también estaba ese otro, lo de la infidelidad. Además, porque necesitaba establecer los aspectos legales. Si mi hija tenía una emergencia médica, quería ser el único responsable de tomar una decisión. Ella no impugnó la custodia, ni luchó por un régimen de visitas. Firmó los papeles y desapareció. Así que crié a Ali solo. No fue todo tan malo. A pesar de que cualquier persona desea tener un padre y una madre, le leí antes de dormir, que era más bien cuando yo me quedaba dormido y ella me quitaba los lentes y apagaba la luz, por lo que hicimos funcionar. Cuando Ali preguntó dónde estaba su mamá, le dije la verdad y nunca intenté ocultarle nada. También le aseguré de que nada de eso era su culpa. Nunca le dije que odiara a su madre, porque tampoco hacía falta. La ausencia de la falta de interés por su hija es suficiente para hacerlo. A medida que Ali creció, notó patrones. Notó a las mamás de otros niños en los eventos escolares y en otros eventos. Me hubiera encantado estar en los días de madre e hija en la escuela, pero lo compensaba con los días de padre e hija. Ali formó sus propias opiniones, principalmente que no tenía madre y que con un padre solo le alcanzaba. No sé si era verdad o lo decía para hacerme sentir bien, pero ahí estaba, estábamos bien, más que bien. Ali se convirtió en una adolescente reflexiva, reservada y graciosa que no desperdiciaba palabras. Entonces, hace un mes, Carol se puso en contacto a través de un mensaje. Era algo intenso para mis problemas de sueño y en donde hablaba sobre haber crecido y reflexionado sobre su rol como madre. Dijo que había trabajado mucho en sí misma y que creía que estaba lista para reconectar con su hija porque la extrañaba. Dijo que la vida era corta y que no quería morir con arrepentimientos. Usó frases como antes de que sea demasiado tarde, esas que parecen muy profundas, pero en realidad no quieren decir nada. Los 15 años que habían pasado no habían sucedido para ella. Quería reconectar con Ali y conmigo como familia, de cualquier forma que pudiéramos aceptar. No quería tomar una decisión por mí mismo, por lo que hablé primero con Ali. Le mostré el mensaje para que lo lea por sí misma. Le dije que la decisión era suya, si quería ver a su madre o no. Ali lo leyó, pensó un rato y dijo que no estaba interesada. Dijo que no conocía a esta mujer y que no estaba interesada en hacerlo ahora. Así que le respondí a Carol.
Ali no está interesada en conectarse y que a mí no me interesaba nada de lo que viniera de ella. También que estaba muy bien así y que no íbamos a estropear las cosas para que se sintiera mejor. Ahí fue cuando las cosas se intensificaron. Carol me acusó de envenenar a Ali contra ella. Dijo que ver a su madre era una decisión muy importante para que la pudiera tomar una niña, pero le respondí que llegó como 10 años tarde para encontrarse con una niña. También que seguramente era mi rencor hablando, porque Ali no podía haber dicho nada de eso. Sin embargo, mi hija ha hablado y no quiere conocer a la mujer de donde salió. No la culpo. Yo haría lo mismo. Por eso no voy a obligarla o convencerla de que lo haga. Pero aquí entran las opiniones de personas que realmente no entiendo, porque creo que mi conclusión no es tan rara después de todo. Algunos familiares extendidos piensan que no ver a su madre puede tener un daño psicológico para ella, aunque al mismo tiempo no les parece que 15 años de ausencia no lo puedan provocar. Algunos amigos en común se pusieron en contacto solo para decirme más de lo mismo, que quizás estoy siendo vengativo. Entonces, aquí vengo a preguntar por qué alguien quiere defender a una madre que abandonó a una hija por 15 años, porque para mí no tiene sentido. Carol es una niña que se aburrió de su juguete, la dejó y más tarde quiere volver a jugar con él. Solo quiere que el juguete es una niña de carne y hueso. Estoy perdido aquí. Me cuesta pensar que existan personas que piensen que eso está bien. Cada persona que dice que estoy mal por respetar los deseos de mi hija me hace perder más la fe en la humanidad. Actualización. Los 15 años de reflexión y autodescubrimiento de Carol se fueron a la basura con un mensaje que recibí poco después. En él ya no todo era amor y paz. Me estaba acusando y tenía mucho derecho. Eso lo podía asegurar. Si no quieres leer mensajes de una persona con derecho, lo mejor es que saltes este párrafo en caso de que te quieras reír de la poca vergüenza de esta mujer. Sigue leyendo. Dijo que era conveniente que Alice se sintiera así después de haber sido criada exclusivamente por mí. ¿De quién es la culpa de eso? Dijo que ningún niño rechazaría a su madre sin influencia, a menos que su madre fuera un monstruo que piensa con la de abajo, que yo había tenido 15 años para contar mi lado y que ella nunca había tenido la oportunidad de explicarse. No sé si hay mucho para explicar a un adolescente que sabe que su madre la abandonó para estar con un hombre. Yo respondí de inmediato y le mostré el mensaje a Ali, por lo que quiero ser lo más transparente posible. Ella puede tener solo 15, pero es lo suficientemente madura para manejar esto. Su respuesta lo dice todo. Es exactamente por lo que quiero hablar con ella. Es exactamente la persona horrible que imaginé que sería. Carol no se detuvo ahí. Durante las siguientes 2 semanas envió múltiples mensajes, algunos de disculpa, algunos de enojo, a veces ambos en el mismo párrafo. Osciló entre decir que entendía que Ali necesitaba tiempo e insistir en que yo estaba obligado a fomentar una relación. Pidió reconocer a Ali solo una vez y que el amor maternal se encargara del resto. Sugirió llevarla a terapia, porque era obvio que yo había hecho un mal trabajo como padre. Sugirió que le dé su número para que pueda comenzar a hablar con ella. Cuando le pregunté a mi hija, quería que si quería darle su número a Carol. Me miró como si le diera su número a su peor enemiga o el chico que le gusta. No sé cuál de las dos.
pero esa era la mirada. Papá, eso no se hace. Así que no era yo la que no quería contacto entre ellas. Ali no quería ni por todo el oro del mundo hablar con su madre. Como no respondí, escaló aún más porque no iba a tomar un no como respuesta. Recibí una llamada de mi tía, alguien con quien no había hablado en años, porque era de las personas que hace 15 años no le parecía tan malo lo que hizo Carol. Solo le faltó decir bien por ella. Me preguntaba por qué era un incel. No sé de dónde aprendió esa palabra y que si Ali se criaba sola con un padre iba a salir muy mal. Con un amigo, Carol le estaba diciendo que había sido joven y que estaba asustada, que había cometido un error, pero que se arrepentía. Se arrepentía el resto de su vida, pero al menos quería la oportunidad de arreglarlo. Eso y varias tonterías más. Si Ali quisiera reconocer a su madre, no estaría feliz, pero tampoco podía hacer mucho siendo mi hija bastante grande. Pero es que ni siquiera ella quiere hacerlo. Ha estado revisando sus redes sociales para asegurarse de que las medidas de seguridad estén al día, que no pueda contactarla. No sé por qué me pregunto, pero nunca tuve una madre loca que quiera contactarse conmigo y tampoco una red social, siendo de poca ayuda. Me tomé el tiempo de responderle a Carol una vez más para decirle que si seguía insistiendo o hablando de nosotros con otras personas, íbamos a actuar. Y a la policía, al fiscal y al juez no le iba a gustar un caso de acoso, en especial con una menor de edad. De por medio le dije que la decisión de Ali era suya y que yo no iba a intervenir por más que no le gustara. Su respuesta fue inmediata y hostil, que yo la estaba amenazando, que tenía derechos, que Ali seguía siendo menor de edad y que yo no podía bloquearla legalmente el contacto para siempre, porque también estaba separada para luchar si tenía que hacerlo. Tras eso, con la paciencia agotada, consulté a un abogado para sacarme todas las dudas. El consejo fue sencillo. Carol puede pedir un acuerdo de custodia compartido, pero en este estado, los mayores de 14 años pueden decidir con qué padre vivir y si quieren ver al otro padre o no. Así que no había demasiado para hacer. No había forma de que Carol ganara algo en un juicio. Solo sería dinero tirado por el excusado. Porque en el momento que Ali dijera que no quería verla, se terminó todo. Mi abogado redactó una carta de cese y desistía y le explicó sus opciones a Carol, buscando que eso la disuadiera de seguir por cualquier vía legal. Que cualquier intento posterior de llegar a Ali directa o indirectamente se consideraría acoso. Ali preguntó si necesitaba hacer algo, pero papá y el abogado se encargarían de todo. Ali, aliviada al saber que no tendría que ver a su madre tras un juicio, piensa que esa podía ser una posibilidad. La presión de otros no se detuvo, pero cambió. Creo que el hecho de que hubiera estado en contacto con un abogado con ganas de embandar tiene ese efecto. Una cosa es ser molesto cuando no hay nadie más involucrado. Cuando tienes un abogado enmarcado rápidamente, la gente ya no se mete donde no la llaman. Unos pocos me acusaron de ser un mal padre, pero les dije a dónde podían irse. Lo único bueno que salió de todo esto, en especial de publicar aquí, es encontrar otros padres y también madres solteros. Al parecer, no soy el único que tuvo que aprender muchas cosas. Carol se ha quedado callada por ahora, pero no creo que sea permanente. No sé si intentará algo legal, lo cual sería más que estúpido. Actualización número 2. Ali
fue quien decidió cómo terminaría esto. Después de que Carol guardó silencio tras mi última publicación, pasaron unas semanas sin contacto. Ali parecía estar bien, pero la notaba un poco inquieta con el tiempo. Hizo muchas preguntas sobre su madre, sobre cuestiones relacionadas con que si aparecía, qué pasaría si su madre se presentara de todos modos. Quería, ¿qué pasaría si lo intentara de nuevo cuando Ali cumpliera 18? ¿Qué pasaría si la acosaba en la escuela? Sabía que tenía miedo de lo que esta mujer podía hacer y que quería darle tranquilidad, pero no sabía cómo. Una orden de restricción, otro medio legal no era posible porque ella no había hecho más que escribir. Una noche después de la cena, Ali me dijo que quería escribirle a su madre ella misma. No quería tener contacto con ella, pero quería decirle ella misma que no quería saber nada de ella. Quería que quedara claro que esta era su decisión. No me parecía la mejor idea, en especial porque ella quería escribirle de su número, para que sepa que era ella, y no yo haciéndome pasar por ella. Al final logré convencerla de algo intermedio, usar mi número, pero un mensaje de voz para que se note. De esa forma, no podía luego acosarla por su número. A mí no me importan los mensajes de Carol, puedo con eso. Pasó 2 noches escribiendo y escribiendo lo que iba a decir. No me pidió que le dijera qué decir. Me pidió que lo leyera una vez que pensó que estaba terminado, solo para asegurarme de que dijera lo que quería y no más de lo que pretendía. Era un poco duro, aunque justo, pero ella estaba convencida de decirle esas palabras le ayudarían a sanar, porque a pesar de que estábamos bien, todo esto se había abierto a viejas heridas, por así decirlo. Ella era muy pequeña cuando su madre se fue, así que no vivió eso. Pero todos los años sin una madre, y por la razón que fue, ha provocado algunas cosas en ella. Asiste a terapia, pero nada te puede preparar al 100 para estas cosas. Finalmente, ella grabó el mensaje y decía algo como lo siguiente. Quería saber quién era su madre, lo que había hecho y lo que había perdido. Por eso no la necesitaba en su vida, ya que había construido una sin ella, que estorbaba bastante bien. Y ahora no era un hueco que estuviera interesada en llenar. No la odiaba, porque eso lo reservaba a personas que en algún momento hubiera querido, pero que tampoco confiaba en ella, y que la confianza no era algo que sintiera obligación de ofrecer solo porque había pasado el tiempo. Terminó diciendo que no quería más contacto y que pidió que respetara su decisión. También que no molestara a su padre porque la decisión provenía de ella y solo estaba en el medio y que él solo estaba en el medio. Antes de enviarlo, Ali lo escuchó un par de veces hasta que estaba contenta con lo que había grabado. Finalmente lo enviamos y esperamos lo peor, que era la respuesta narcisista de su madre, que llegó en menos de una hora. Si esperabas una respuesta calmada, reflexiva, respetuosa, bien pensada y por mensaje de texto, te equivocas. Respondió directamente a Ali, ignorando que era mi número y que lo iba a leer o escuchar yo primero. El mensaje era largo, se entendía algunas cosas y otras no, y aseguró que el teléfono acabó todo escupido porque sonaba como el Pato Donald. Para ella, Ali estaba repitiendo mis palabras, porque una niña de 15 años no podía entender algo tan complejo, que probablemente yo le había dicho qué decir y que la estaba amenazando para grabar ese mensaje. Estaba muy triste por Ali,
pero en el fondo sabía que estaba dejando, sabía que se estaba dejando manipular por mí. Por eso por eso se arrepentiría de esto cuando fuera mayor y se diera cuenta de que perdió la oportunidad de tener una madre. Hubo más cosas que entre los escupitajos y las oraciones con derecho, la falta de oxígeno. ¿Por qué no hacía una pausa? Pero casi no se entendía. Pero creo que llegué a entender que yo era un mal hombre, mal padre y mal esposo. Y por eso hizo bien en irse con otro hombre, etcétera. Ali lo escucha una vez y cuando me devolvió el teléfono se reía mientras me decía, creo que le moví el cerebro. Le respondí que su último audio era exactamente la razón de por qué ninguno la quería en nuestras vidas, especialmente su hija, y que dejara de acosarnos, porque iba en serio con involucrar a un abogado si este no era el final de todo. Luego bloqueé el número, aunque conservé todos los mensajes y audios por si acaso. Luego fue enviado como una copia al abogado, no para que iniciara nada. Incluso el abogado dijo que no era suficiente, sino porque quería un registro temporal de las cosas en caso de que escalaran más y más. Por suerte, no hemos oído más de Carol desde ese momento. Por suerte, porque aunque nunca te ha pasado oír al pato Donald gritando y saber que es tu ex, es un trauma que vas a necesitar grandes dosis de terapia. Al menos fue por teléfono, porque en persona hubiera recibido una ducha gratis. Estas personas que nos habían estado presionando se dieron vuelta tan rápido que no me di cuenta luego de escuchar el mensaje de Carol. Esto porque mi hija quería publicar en sus redes sociales y así lo hizo. Puso en la descripción, cuando me pregunten por qué no quiero tener contacto con mi madre, es por esto. No hay riesgo de que la encuentre por redes sociales. Ya lo debe haber hecho. Sabe su nombre real y su apellido. Así que no es muy difícil hallarla. Pero como tiene medidas de seguridad extra, como que su perfil no sea público, no lee por eso solo a gente que ella sigue puede ver eso. Lo único triste, sí es que esta es mi última publicación, es no tener respuesta de por qué hay personas que defienden cosas como lo que hizo Carol. Me hubiera gustado entender, saber cuáles son las motivaciones de estas personas, pero quizá haya cosas que es mejor no saberlas nunca. He reflexionado mucho sobre esto y mi opinión es que son personas igual de horribles que mi ex, que han hecho cosas igual de malas, como abandonar a sus hijos y quieren que el mundo no los vea con ojos y quieren que el mundo los vea con ojos de perdón. Tal vez son personas que nunca vivieron algo así y les es muy difícil perdonar, pero cuando no fueron las personas afectadas, no han sido padres y madres durante 15 años y no saben lo difícil que es. Me da mucha tristeza que hayan personas en el mundo. Con Carol tenemos un ejemplo y por algunos comentarios que he recibido no es la única. Lo importante es que creo que escuchar esas cosas de su propia hija la mantendrán alejada. Y su ataque de furia por audio no fue más que la realización de eso. Es ser duro, que tu propia hija, la que salió de tu cuerpo, no quiere tener nada contigo. Solo puedo imaginarlo porque es una experiencia que nunca he vivido o viviré, especialmente la parte de salir por tu cuerpo. Pero sí he vivido lo de ver a mi hija sufriendo por no tener una madre. Es curioso que Ali, a pesar de haber salido del cuerpo de Carol, tuvo un mensaje mucho más moderado en el tono y el contenido que su propia madre, a pesar de que Ali podría haberle gritado, insultado y dicho muchas más cosas, no lo hizo. Una diferencia abismal entre dos personalidades muy opuestas. Y me enorgullece, no les voy a mentir. En conclusión,
Acordamos que no pagara pensión alimenticia por Ali después del divorcio. Solo envió algo de dinero inmediatamente tras irse de la casa, a cambio de su parte de la casa. Me pareció bien en ese entonces, porque la parte de la casa tenía un valor significativo. Además, la propiedad se revalorizó con los años, mas el hecho de que recibir dinero de ella todos los meses solo me mantendría en contacto con mi ex, lo cual prefería evitar. Yo también fui abandonado y aunque me mostré fuerte por mi hija, pensé que no volver a tener interacción con ella completamente era lo más acertado. No sé si hice bien o no, pero creo que no resultó tan mal. Carol terminó demandando. Hasta mi abogado se lo dijo, y es probable que algunos abogados con los que consultó también, pero así es ella, hace las cosas sin pensar. Por suerte, eso le afecta a ella misma en esta oportunidad. El resto no tenemos la oportunidad de ser irresponsables con nuestras vidas, porque eso afecta a otras personas. En este caso, solo le afecta a ella. Pensé en hacer una actualización, pero desde que el día que me notificaron, sabía el resultado sin siquiera consultárselo a mi abogado, el cual me aseguró que no había caso y así fue. Eso se desestimó bastante rápido por varios motivos. Primero, aceptó que no tenía un acuerdo de custodia, lo que demostraba a cualquiera que no quería ser madre. El tiempo transcurrido desde ese entonces también es importante, no solo porque Ali puede elegir si quiere ver a su madre o no, sino también por la cantidad de años de abandono. Por último, Ali testificó que no quería tener contacto con ella, y eso fue todo. Mi abogado me preguntó la cantidad de años de abandono. Por último, Ali testificó que no quería tener contacto con ella, y eso fue todo. Mi abogado me preguntó de forma figurada si quería enviarle la factura de sus horas a mi ex, y eso hicimos, lo que significa una demanda por acoso, ya que usa el sistema legal para acosarnos a pesar de sus nulas posibilidades. Fue un juicio bastante rápido, sin demasiada burocracia. Conseguimos una orden de restricción contra ella, más un resarcimiento monetario que cubre los honorarios del abogado y deja algo para nosotros. Presiento que puede hacer algo más. La palabra idiotez no se ha detenido en el pasado. Por eso no voy a decir que es mi última publicación, porque espero que romper una orden de restricción sea una idiotez demasiado grande, hasta para ella, por su condición. No sabemos nada de Carol en más de 8 meses. Tal vez lo intente cuando Alice sea mayor de edad. Eso sí, ella puede renovar su orden de restricción si lo quiere. No sé cuál es su plan, pero apostaría que lo hará. Está muy enojada, aún más que antes, por intentar hacer algo judicialmente.